desde el moño del pelo hasta los cordones de los zapatos con la bandera de Venezuela. Y era una imagen que siempre nos impresionaba y siempre nos causaba fuerza, pero por esos días había un encuentro de artistas venezolanos, chavistas, y todas las obras y toda la exposición giraba en torno a una fuerte ideología y estaba marcada por todo el arte chavista. Francesca, que es muchísimo más culta que yo en los temas de arte, estaba absolutamente horrorizada. Y quisiera preguntarle a Igor por eso, porque en el caso venezolano, el arte, la promoción artística, la belleza ha quedado supeditada a los que se pliegan al chavismo. Hay una escasez de la que no se habla, y es que en Venezuela no hay libros. Yo a mis estudiantes les digo, vayan, consigan el libro, ellos tienen que hacer un esfuerzo, pasar el hambre del estudiante de no consumir el almuerzo por comprarse su libro, en algunos casos sacar las fotocopias, pero en Venezuela no hay la posibilidad de conseguir libros. Las únicas librerías que quedan son a unos precios que son absolutamente irrisorios. Recuerdo haber entrado a las librerías y encontrar estantes vacíos con un libro acostado de frutoterapia y preguntarle a los vendedores por qué no cierran. No, es que por la ley de empleo no se puede cerrar. Entonces, ellos están obligados a mantener librerías vacías abiertas, pero en las librerías chavistas, Monte Ávila, que fue tomada por el chavismo, había un montón de libros, pero uno entraba y no conseguía nada. Uno pasaba por encima de los libros y no encontraba realmente qué leer, porque era toda una lógica de propaganda chavista, y tristemente los productores artísticos, los encargados de manejar la lógica de la belleza en Caracas, hoy no consiguen cómo hacer eso. Quisiera preguntarte, porque tú tienes esa formación en teoría del arte, eres poeta, y ver cómo la belleza queda circunscrita a tu militancia política, pues es parte de esa literatura en tiempos de despotismo. Sí. Aló. Bueno, muchísimas gracias por la invitación a las autoridades académicas aquí presentes, a los amigos estudiantes. Y bueno, sí, las universidades, la experiencia que he tenido en los distintos talleres literarios, he dado por lo menos unos 34 años de talleres, y nunca antes habíamos sufrido estas penurias de hoy en día, ¿no? Antes uno podía en un taller apoyar el taller con las fotocopias, pero hoy día trabajamos con el WhatsApp, reproduciendo los textos digitalmente y tratando de apoyarnos con los textos que en el caso de la poesía, que es un poco, no voy a decir mi especialidad, porque uno nunca tiene la poesía así como amarrada a la pata de la silla, sino, pero en el caso de la poesía es tan importante como diríamos, la cuadratura del poema, el planteamiento visual del poema, ¿no? Que muchas veces el celular, la tablet no lo ofrece, no lo da y altera el texto, ¿no? De todas maneras, yo creo, y volviendo al título de este conversatorio, creación literaria y despotismo, es un título que mueve pues a muchas reflexiones, ¿no? Lo digo porque la creación literaria obedece y logra construir una utopía, ¿no? El texto literario es, en verdad, bueno, cuando se trata de un texto valioso, es la realización de una utopía. Mientras que el despotismo no lo es, fracasa, ¿no? En el caso de este proyecto del socialismo del siglo XXI, no puedo sino recordar unas palabras que recoge Nadezhda Mandelstam en esas memorias de ese peregrinaje hacia Siberia, cuando creo que Mandelstam dijo esta reflexión cuando
vivieron un tiempo en Voronezh, pensando en el marxismo, dijo que el marxismo había abandonado los valores humanistas y había colocado en el centro de la ideología el poder como único valor. Esa es la gran aberración. El poder es el único valor y eso es lo que ha convertido o lo que convirtió a ese proyecto en una distopía pues, enorme, pues, en un fracaso tan estruendoso. Pues. Yo pienso que, por otro lado, esta crisis que vivimos en Venezuela tiene un lado aprovechable para un escritor. Un escritor es un observador, pienso mucho en Chekhov, por ejemplo, toda esa observación de ese estudio de Chekhov sobre el fracaso, las distintas circunstancias del fracaso en la vida humana, ¿no? Y entonces la crisis, para mí, como poeta, como escritor, me ha permitido conocer a la sociedad venezolana y el carácter del venezolano. Bueno, un carácter no se conoce si no hay una crisis. O sea, hay una crisis y el carácter se da a conocer. Un poco la dramaturgia contemporánea está cimentada en eso, ¿no? A diferencia, digamos, de lo que heredamos de Aristóteles y todas estas estaciones poéticas por las cuales pasa la teoría poética aristotélica, ¿no? Pero pensando en la dramaturgia contemporánea, está hecha a partir de eso, de la crisis del carácter. Así que esta situación tan terrible humanamente, de manera paradójica, le sirve a la literatura para el conocimiento de lo humano. Es algo, una formulación, no sé, para tal vez algunos difícil de aceptar, pero es así. Pienso en Herman Brock, en Poesía y Investigación, y la defensa que él hace de la carta a Lord Shadow de Hofmannsthal, y donde en ese ensayo de Poesía e Investigación, Herman Brock opone la posibilidad de una poesía dedicada al conocimiento opuesta a una poesía confesional. Entonces yo me he alineado con esta idea de una poesía dedicada al conocimiento de la crisis, que es la mejor manera de resistir al totalitarismo. O sea, no vamos a poder defender la pluralidad y la democracia si no conocemos al mal. O sea, si no entramos en ese conocimiento del mal. En una ocasión me invitaron, cuando en una oportunidad durante el último gobierno de Carlos Andrés Pérez se hizo una negociación con Casa de las Américas para llevar unos libros de Monte Ávila a Cuba y traerse de Cuba una serie de libros. Y recuerdo que me invitaron a la Universidad de La Habana, donde, bueno, yo dije más o menos, pues, palabras menos, palabras más, esto que estoy repitiendo acá. O sea, la única forma de conocer al mal, y si la ciudad abriga algún mal, que sin duda que sí, es tratar de colocarse en el centro de eso que está ocurriendo. Bueno, lo que le pasó a Baudelaire cruzando la calle y cayéndole su aureola, ¿no? Que va a refugiarse con unos indigentes que estaban en la acera opuesta para no dejarse atropellar por los carros pues, de caballos que cruzaban por la vía, ¿no? Así que yo creo eso, que la crisis debe ser aprovechada para poder defender mejor la democracia. Que creo que eso, que lo formulo yo ahora acá,
ni siquiera como una hipótesis, ha venido ocurriendo en el país desde la llegada del chavismo al poder. O sea, son innumerables las pequeñas editoriales que han surgido, los movimientos musicales, o sea, la gente defendiendo la cultura, defendiendo al país, porque el país es una construcción imaginaria y todos podemos defenderlo porque todos podemos agregar algo al imaginario del país. Puede que no podamos agregar cosas al imaginario de la nación, o sea, que tiene pautas tan estrictas, ¿no? Desde el punto de vista espacial, de su frontera, de sus valores, por lo menos los valores que el Estado quiere exaltar. Pero en el caso del país, y ahí pienso en Simugini mucho, el país es una construcción imaginaria, es una responsabilidad de todos. La cultura y la literatura defienden al país. El Estado ataca al país y se afinca en la nación. Trata de defender la nación. El populismo es nacionalista, el militarismo es nacionalista. Los militares no saben sino repetir esta cantinera, redundar, enumerar las cifras de las batallas, los nombres de los héroes, los galones que tenían estos otros militares. La literatura no hace eso, la literatura reinventa y la cultura reinventa el mundo y hace que el país siga viviendo, perdure en el tiempo. Y yo creo que las universidades, las buenas universidades, los buenos escritores, la gente comprometida de verdad, profundamente con el conocimiento de su realidad, está ahí en esa pelea de la construcción de un país. Sinar, tú eres un cronista y creo que la realidad de Venezuela, cuando uno habla con sus amigos venezolanos, todas sus historias son dignas de crónica. ¿Cómo enfrentar la oscuridad cuando tienes hijos pequeños? ¿Qué decirles para que no tengan miedo a la oscuridad cuando no sabes cuándo va a llegar la luz? O si te puedes gastar la vela que tienes porque no sabes realmente si puedas conseguir mañana velas. Venezuela se ha convertido en un terreno de historias, pero también se ha convertido en un terreno de represión. Tú haces parte de movimientos y de dinámicas para la libertad de expresión. Y de hecho, pues todos sabemos que el caso venezolano, el cierre, digamos, de la edición física del Nacional, un periódico que solamente podría ser comparable con El Tiempo en Colombia, la desaparición de muchos medios porque simplemente quebraron a punta de las demandas o la compra, incluso por sectores cercanos al chavismo para controlar la información. Pero ¿cómo hacer para enfrentar la autocensura? La autocensura de los periodistas, la autocensura de los artistas, de los escritores, pero también del ciudadano. Tengo relatos y conversaciones con gente que me dice, es que yo no hablo cuando tengo el carnet de la patria porque el carnet de la patria sirve para grabar. Es un documento, ahí no pueden grabar una conversación. Pero lo peor de todo es que el régimen lo logró. Convence que un documento, un pedazo de plástico, porque tiene un chip, graba conversaciones. Y la gente incluso empieza a cohibirse hasta en los espacios privados porque lo están grabando, lo están vigilando. Se siente la sociedad vigilada. ¿Cómo luchar contra esa autocensura en todos los niveles? Gran pregunta. Buen día, gracias a los organizadores, a los anfitriones y a los que nos acompañan hoy. Quería agregar un par de datos que me parecen importantes de mi trabajo y que están además íntimamente relacionados con lo que estamos discutiendo hoy. Durante los últimos 2 años yo he repartido mi trabajo en 2 responsabilidades. Por un lado, coordino una alianza de 14 medios de comunicación en Colombia que se llama la Liga contra el Silencio. Es una alianza promovida por la FLIP, la Fundación para la Libertad de Prensa en Colombia, que busca contar historias censuradas en este país. En la medida en que contamos historias censuradas o silenciadas, pues en consecuencia creo yo que ayudamos a producir conocimiento y a construir memoria de las muchas cosas que siguen ocurriendo en Colombia. Mi segundo trabajo es, desde hace un par de años, ser un corresponsal del New York Times en español, y allí escribo historias, crónicas y reportajes desde distintos lugares del país para una audiencia que no es tanto colombiana, sino global.
El Times en español es una especie de revista, no publica, digamos, noticia diaria, apuesta más a géneros largos y la audiencia ahí es cualquier lector en el mundo entero que hable y que lea en castellano. Creo que la respuesta ante estos escenarios, mi respuesta siempre es periodismo, más y mejor periodismo. Si la enfermedad se llama censura, autocensura o desinformación, el único antídoto que nosotros, los escritores de no ficción, los narradores de los hechos, de lo real, lo único que sabemos hacer es aplicar cada vez mejor las herramientas que ya conocemos, el periodismo. Dice que la Liga de Hechos surge por un fenómeno de censura muy bien diagnosticado por la FLIP en Colombia. Alrededor de 9 millones de colombianos viven hoy en lugares donde no se produce información local, porque hay todavía en muchos lugares del país, sobre todo en las zonas rurales, un primer gran agente censurador que es el miedo y la amenaza del uso de la violencia de parte de distintos grupos, incluido el ejército regular, la policía, pero también guerrillas y paramilitares y bandas, etc. Y por otro lado el uso de la pauta publicitaria, el dinero, público o privado, que se usa como una herramienta de chantaje para que el periodismo diga lo que yo quiero que diga. Ambos fenómenos censuradores existen de forma muy extendida en Venezuela. Efectivamente hay amenazas, hay miedo, hay mucha coerción desde el poder, desde el Estado y el gobierno. Y como prácticamente se desmanteló en Venezuela el aparato privado, la empresa privada, pues, y en un país como Venezuela, donde algo así como el 96 o 97% de los ingresos vienen del petróleo, y el petróleo lo controla el Estado y el gobierno, en consecuencia, el dinero de la pauta publicitaria también es casi todo dinero público, y se usa como una herramienta muy poderosa para asfixiar a medios de comunicación. Pero yo creo que en los últimos años la respuesta del periodismo venezolano ha sido más que encomiable, ha sido extraordinaria. En este momento, no sé si en Venezuela se está haciendo el mejor periodismo de su época, porque yo lo conozco todo, conozco el de las últimas 3 décadas, incluido el Nacional, que fue el periódico con el que yo me formé leyendo gran periodismo. Diría que aprendí casi más leyendo el Nacional que yendo a clases en la Universidad del Zulia, porque era un periódico extraordinario, de los grandes periódicos de América Latina. Pero hoy hay iniciativas como, no sé, se me ocurre El Pitazo, por ejemplo, cuyo director, César Batiz, mi paisano, porque yo soy colombo venezolano y César es del Zulia, en la región donde yo crecí. Él dirige ese proyecto y me dice que en este momento hay 101 profesionales vinculados al Pitazo haciendo periodismo. Es decir, pronto será una redacción tan grande como la que tuvo el Nacional en sus mejores tiempos. Lo que hicieron los reporteros, los colegas en Venezuela, fue reaccionar. Me pareció muy oportuno que de algún modo Igor fue como haciendo una transición desde el mundo de lo literario y la poesía hacia el mundo de los hechos, de lo que hace el periodismo. Porque efectivamente ha habido una reacción de ese sector del país en Venezuela, específicamente de los periodistas, para seguir haciendo lo que siempre hemos hecho: contar los hechos, ¿no? Registrar la realidad, describirla y contarle no solo a los venezolanos, sino a mucha gente que está fuera de Venezuela qué es realmente lo que está ocurriendo, cuál es el nivel el nivel real, tratar de transmitir con palabras y con testimonios y con fotografías y con infografías y videos y otros recursos de la no ficción, tratar de transmitir esto que es difícil, de transmitir la temperatura de la desgracia, de todo lo que ha ocurrido allí en los últimos años. Ha habido polémica reciente en redes porque algunas personas intelectuales, gente que debería estar informada en lugares como España, ha dicho que todavía no entiende bien realmente qué es lo que está pasando en Venezuela. O el Papa, por ejemplo, que es argentino, que es latinoamericano y que vive cerca, digamos, que en la misma región, que se formó en la misma región, y esta es su región de origen, dice que todavía no sabe dónde ubicar a Maduro, dónde ponerlo, a un tipo que lleva gobernando ya más de 6 años. Y que además fue 6 años canciller de Hugo Chávez, o sea, no fue algo que ocurrió ayer. Quien más o menos ha estado pendiente del caso venezolano y por lo tanto se atreve a opinar y dice que todavía no tiene claro, que no ha leído nada realmente desapasionado y certero sobre lo que allí ocurre, es porque sencillamente lo ha querido.
Hay centenares de periodistas venezolanos de primerísima calidad, muchos han tenido que emigrar, pero muchos de ellos, desde medios como Univisión, por ejemplo, donde hay decenas de periodistas venezolanos, o aquí en Colombia. Yo, de hecho, me considero un periodista a veces más venezolano que colombiano, porque allá me formé. Hay muchísimos colegas y voces profesionales que están narrando con altísima calidad y transparencia y profesionalismo qué es lo que ha venido ocurriendo en ese país, por qué ha venido ocurriendo. El que quiera enterarse, lo único que tiene que hacer es buscar los 3 o 4 medios serios que están reportando la información y los hechos, y ahí está el diagnóstico de la situación. Entonces, concretamente, yo respondo a tu pregunta: más y mejor periodismo. Es la única, obviamente cuidándose con protocolos de seguridad, con alianzas como la Liga contra el Silencio, donde los periodistas no firman las historias, siempre firma la Liga contra el Silencio, porque el riesgo en Colombia de que maten a un periodista todavía es un riesgo latente. Colombia comparte con México las peores estadísticas de la región. En Colombia, desde el año en que yo nací, en 1977, han asesinado a 158 periodistas. Eso nos pone un promedio vergonzoso de 4 periodistas al año asesinados porque son periodistas, porque eran periodistas. Pero creo que este tipo de alianzas, de acciones en grupo, es una de muchas maneras de protegerse ante la censura, la desinformación, pero básicamente todas estas son maneras de hacer siempre lo mismo: más y mejor periodismo. Creo que Alfonso estuvo con nosotros en el programa de Esto no es una frontera, esto es un río, hace aproximadamente, por primera vez, hace aproximadamente como un año, en el momento en que estaban las protestas más fuertes en Caracas, cuando la gente salía a protestar a las calles y todavía no se sabía en qué iba a terminar eso. Recuerdo que en esa conversación, que ustedes la pueden incluso encontrar en el archivo de podcast del programa, Alfonso decía algo que a mí me llamó poderosamente la atención. Estábamos hablando de teatro y decía que en Venezuela, a pesar de toda esta carencia, de todo este problema que vivía, en Venezuela todavía se seguía haciendo muy buen teatro, que los dramaturgos escribían obras de teatro, que los actores las interpretaban, que los artistas pintaban, que los músicos componían música, tocaban música. Quisiera preguntarles a ustedes por cómo hacen su oficio en medio de esta crisis, en medio de este despotismo poco ilustrado, cómo hacen su oficio, cómo es ese confrontarlo desde el oficio. Yo tengo una anécdota que acabo de recordar que es dramática y extrema, pero ilustra este tema. Y un fotógrafo que creo que era colombiano, Jesús Aguirre, que trabajó en la cadena Capriles en Caracas durante muchos años. Yo hice varias historias cuando trabajaba en el diario El Mundo con él. Y un día en abril de 2006, ya yo vivía acá en Bogotá, Aguirre fue a cubrir una protesta en la Universidad Central de Venezuela en Caracas, sin periodista. Él como que estaba en la calle, lo llamaron desde el periódico y fue a hacer fotografías de la protesta, de la revuelta que había en las inmediaciones de la universidad. Y él andaba con un conductor del periódico, solo ellos dos. Llegaron al sitio, Aguirre se bajó, estuvo un rato ahí haciendo fotografías. Cuando ya se iba, un personaje, un tipo, en una moto sin placas, parece que vestido con unas prendas que sugerían que era policía, pero no era claro si efectivamente era un policía. Lo amenaza a él y al conductor del periódico, los manda a detenerse, se produce una situación ahí medio confusa. Aguirre se identifica como reportero, como fotoperiodista, y este personaje de la moto le dispara y huye en la moto. Aguirre está muy cerca del carro, pero cae herido, de muerte, y desde el pavimento, con la cámara, alcanza a fotografiar a su asesino en la moto. El asesino huye, el conductor del carro de la cadena Capriles monta a Aguirre herido y la cámara va a un hospital. Aguirre muere o en el carro o en el hospital. El conductor llama a fotografía y dice: tengo la cámara. El jefe de fotografía le dice: trae por favor eso acá a la redacción. Él entrega la cámara donde están las últimas fotografías de Aguirre, de toda la protesta en la universidad, y el último disparo es el motorizado huyendo. Con esa fotografía se inicia la investigación, capturan y condenan al asesino. A Aguirre le quedaban minutos de vida, herido de muerte desde el pavimento. ¿Qué hace? Su trabajo. Dice: yo también disparo. Y hace una última fotografía que es útil para contar la historia y para hacer justicia. Es un testimonio dramático que a mí siempre me habla de una ética laboral llevada al último extremo, ¿no?
muy probablemente Aguirre sabía que ya él no se salvaba, pero él tenía en sus manos su cámara y su herramienta de trabajo y sabía lo que tenía que hacer. Yo creo que incluso en las condiciones más extremas, aún sin convertirnos en suicidas y kamikazes, siempre podemos aferrarnos a nuestro oficio y hacer lo único que sabemos hacer. Tú hacías referencia a la experiencia de los dramaturgos, y eso es realmente admirable. Claro, los artistas sufrieron un golpe muy fuerte en el año 2005 cuando Hugo Chávez cierra Radio Caracas Televisión, porque muchos de los actores y actrices trabajaban, su medio de subsistencia eran las telenovelas, los programas televisivos, y esta gente de un día para otro se queda sin trabajo. Yo recuerdo en los años 90 en Venezuela se hacía teatro, pero cuantitativamente era una oferta muy discreta. La página de cine en el periódico El Nacional era enorme y la de teatro era muy pequeña. Una vez que se cierra RCTV en el 2005, los artistas empiezan a reinventarse y aparecen experiencias teatrales de recuperar a autores clásicos, de los griegos hasta Chekhov, piezas de vanguardia, empiezan a surgir distintos grupos. Yo recuerdo en el año 2013-14 hice una visita a Venezuela para ver a mi familia y fue a ver una obra de teatro en el Centro Trasnocho, que hoy en nuestros días está cerrado por falta de electricidad y recursos. Y fui a ver esta obra de esta amiga y quería saludarla. O sea, una vez que terminara la obra quería quedarme para conversar con ella y sí me llamó la atención que ni siquiera se quedó para el bis. No recibió la ovación, sino que desapareció. Me pareció curioso. Y cuando salgo y pregunto por ella, me dicen, no, es que ahora tiene otra obra en Corbanca, que es en otra zona de la ciudad, y ella se va en mototaxi de aquí a las 8 de la noche hasta Corbanca, que la obra empieza a las 8:30. Entonces, los artistas realmente están permanentemente reinventándose. Desde los chicos en las universidades están haciendo cosas increíbles. Ahora apuestan por la idea del microteatro. Hay un grupo que se llama La Caja de Fósforos, coordinado por la actriz Diana Volpe, es una de Solveig Hogestein en el Trasnocho, Héctor Manrique también, que hace propuestas muy interesantes. Durante las protestas del 2017, cuando asesinaron a muchos estudiantes, que fue una de las semanas más trágicas de la historia contemporánea venezolana, Héctor Manrique, recuerdo que hizo teatro gratuito en el Trasnocho. La gente está agotada, son 15 días de protesta en las calles, de jóvenes asesinados día tras día. Entonces la gente empezó a hacer como ofertas teatrales gratuitas para desconectar un poco, hacer un poco de catarsis, y en ese sentido, te repito, al igual que los periodistas, el trabajo de los artistas es admirable. Quiero rescatar algo de lo que decía Igor sobre la crisis, que efectivamente para nosotros, los creadores de ficción, los creadores de poesía, lo que está pasando es una cantera. En el futuro de aquí saldrán grandes novelas realistas o memorias, se hará memoria sobre lo que está ocurriendo. Hay un sentido también de responsabilidad, tiene que ver con algo que decía Igor. Yo tras 11 años de residencia en España, mis novelas siguen teniendo a Caracas, a Venezuela como centro, como núcleo, y eso me ha impedido publicar con algunas editoriales españoles que me dicen, pero olvídate de eso, escribe y cuenta otra cosa, habla de Madrid, habla de otros asuntos. Y yo, sin ser, no es por una cosa chauvinista, ni rasgarme las vestiduras, ni un patriotarismo, pero es una especie de compromiso, de sentido de la responsabilidad de que tengo que hablar de esto. Estas son las historias que quiero contar, estas son las historias que necesito contar. Desde el punto de vista de la crónica, hay un proyecto bellísimo, digital, que se está haciendo en Venezuela, que lo coordina Héctor Torres con Alvor Rodríguez, que se llama La Vida de Nos. Ellos reúnen crónicas de escritores, periodistas, gente común, que cuenta lo que les pasó, cómo vivieron determinadas situaciones de estos últimos años de carestía, de pobreza, de miseria. Hay escenarios realmente dramáticos, trágicos. Uno de los más dolorosos son los de aquellas personas que tienen familiares enfermos. Y esto antes del apagón. O sea, conseguir medicinas en Venezuela realmente es una cosa titánica, desesperante.
y ahora tras la situación de los apagones, las noticias que llegan del interior del país, si Marco sabrá mejor que yo, son realmente dantescas, porque esa es otra situación. En Venezuela produce noticia Caracas, Maracaibo, quizás Valencia, pero se dice muy poco sobre lo que ocurre en pueblos del interior, y las historias que cuentan esas personas en espacios como La Vida de Nos son realmente escalofriantes. Son relatos de Edgar Allan Poe llevados al siglo XXI, y son historias que están ahí, que se pueden ver digitalmente. Les repito el nombre, La Vida de Nos. Vale la pena mirarlo. Algo. Bueno, en relación con la manera como uno realiza su trabajo, si se le pudiera llamar así, pues bueno, de hecho sí, creo que es un trabajo creador. Creo que un poeta, que es mi caso, en medio de del fragor, pues, de la resistencia y de las decisiones que puede tomar una clase política, incluso ubicada dentro de la oposición, yo creo que un creador debe no dejarse atrapar por esa racionalidad instrumental, práctica, no dejarse alinear y mantener el oído atento y abierto a lo que puede ver, a lo que puede investigar en el mundo que lo rodea, porque yo sigo diciendo que ahí está la defensa del país. Me van a disculpar el abuso, yo voy a leer un texto. Es difícil que me inviten como poeta y que no lean. Entonces, pero que va a servir un poco para ejemplificar un poco ese sentido de búsqueda, ¿no?, que me propongo. La caja y la pregunta sobre la pobreza. Tiene un epígrafe de Baudelaire que dice: y los remordimientos en nosotros prosperan al igual que los piojos en la mendicidad. En una vereda del gueto de Ojo de Agua apareció una caja de madera. 6 tapas herméticamente calzadas, engomados los filos de cada extremo hasta quedar lisos como bordes laqueados por un ebanista. Ni tan siquiera un clavo. Las vetas en la madera iban de izquierda a derecha, reforzando cada juntura, potenciando su posible oscuridad interna. Era un objeto orgánico y mecánico a la vez, pero también sólido y muerto. Lo cierto es que la caja estaba justamente en el centro de esa vereda para que alguien la encontrara, y así fue. La llevaron a la calle principal del gueto, donde todos los habitantes se reunieron